En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludamos a ustedes en Cristo, en la fe de nuestro Señor, y presentamos su programa Viva y Eficaz. Hemos estudiado ya dos principios que rigen la fe en Dios. El principio de la perseverancia, porque Dios nos manda a ser constantes, a ser tenaces y perseverantes en la confianza que debemos nosotros tener en Él. Y también estuvimos hablando de que había que enfocar en el poder de Dios y no en las circunstancias. Y tomamos como ejemplo de este principio lo que el Señor enseña cuando caminó sobre las aguas y mandó a Pedro que también caminara sobre las aguas. Y cómo Pedro al principio fracasó porque apartó la mirada de Cristo y la enfocó en las circunstancias. Pero luego el Señor Jesús lo restauró en la fe. Y el Señor lo levantó y Pedro aprendió la lección. Y desde ese momento él empezó a confiar y a enfocar no en las circunstancias, sino en el Dios Todopoderoso y en su palabra, en sus promesas. Hoy vamos a estudiar el tercer principio de la fe, que es el principio de la autoridad. Y para ello vamos a abrir la Biblia en Mateo, en el capítulo 8, verso 5, cuando Jesús entró en la ciudad de Capernaum, y vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre que está bajo la autoridad. Y tengo también a mis órdenes soldados. Y digo a este soldado: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y también le digo a mi siervo: haz esto. Y mi siervo lo hace. Y al oír este razonamiento, el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bien, este es un principio maravilloso que deberíamos de tomar en cuenta. Debemos de vivir y tomar decisiones diarias y todos los pensamientos que surgen de nuestro corazón y mente deben de tener presente este principio de la autoridad. Jesucristo, cuando anduvo en este mundo, en Palestina, en la tierra de Israel, él anduvo haciendo milagros, prodigios, sanidades. Y la fama de él se había difundido. Y este centurión había oído hablar de este gran profeta, de Jesús de Nazaret. Y este era un hombre que tenía a cargo un grupo de soldados, era un centurión. Los centuriones eran oficiales que tenían bajo su autoridad a 100 soldados, por eso se le llama centurión. Y él era un hombre bueno, un prosélito de Israel, alguien que profesaba la fe en el Dios de Israel, la fe en el Dios de Israel. Entonces,
él tenía un siervo, era un hombre bueno que amaba a su siervo, pero su siervo estaba muy enfermo y temía que muriese. Entonces mandó a decirle al Señor Jesús que viniera a su casa y que sanara al siervo. Y como era un hombre bueno, el Señor se dispuso a escuchar su petición y le dijo: yo iré y también le sanaré. Pero el centurión dijo: Señor, no es necesario que tú vengas a mi casa, que entres a mi casa. No soy yo digno de que tú entres a mi casa, lo que denota la humildad, la sumisión de este hombre. Era un hombre de corazón humilde y sencillo, un hombre manso. Y entonces le dice: no soy digno yo de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él había entendido algo que muchos en Israel no habían entendido: que la fe puede basarse en autoridad. Reconocía que Jesucristo era un emisario de Dios, que Dios lo había enviado al mundo. Recuerda que también Nicodemo dijo: nadie puede hacer los milagros que tú haces a no ser que Dios esté con él. Así tú haces estos milagros, yo reconozco, dijo Nicodemo, de que tú eres un enviado de Dios. Lo mismo hacía este hombre, este centurión. Yo he reconocido, dice el centurión, que tú tienes autoridad. Quizás había oído de los milagros, prodigios, del hecho de que Cristo era soberano y tenía autoridad sobre la naturaleza misma, de cómo el Señor hacía milagros creativos. Él reconocía que Jesús tenía autoridad y que no era necesario que Jesús viniese y entrase bajo su techo, que solo ejerciera la autoridad, que solo dijera la palabra autoritativa, y eso bastaba. Y ese conocimiento que este centurión tenía de cómo funciona la autoridad es porque él era un hombre que ejercía autoridad, era un centurión. Y él también reconocía que él estaba bajo la autoridad de otros soldados, de otras personas que tenían mayor autoridad sobre él. Él entendía que hay niveles de autoridad, como en cualquier ejército. Entonces él dijo: Señor, basta con que tú digas la palabra, que tú expreses la palabra de autoridad. Solo tienes que decir que mi siervo es sano y será sano, porque yo conozco este asunto de la autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad y tengo también a personas bajo mi autoridad. A este soldado le dice que ve y el soldado va. A aquel soldado yo le digo: venga, y el soldado viene. Porque yo tengo autoridad, dijo el centurión. Yo ejerzo autoridad. Y le digo a mi siervo: haz esto, y mi siervo lo hace, porque los soldados que están bajo mi autoridad y mi siervo saben que yo tengo autoridad. Tú también, Señor, puedes decir la palabra. Yo reconozco que tú tienes autoridad. Yo reconozco que tú has sido enviado por Dios y que tienes toda la autoridad. Porque Cristo, cuando murió y resucitó y se presentó a sus discípulos, dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les delego autoridad. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado.
Así que este asunto de la autoridad, nosotros podemos poner toda confianza en Cristo, creer plenamente en Cristo, porque Él tiene autoridad. Él es Dios mismo. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra de Cristo es una palabra autoritativa. Solo tenemos que tomar las promesas de Dios, las promesas de Cristo, las palabras de Cristo. Ya estas palabras fueron expresadas. Estas palabras tienen toda autoridad y debemos de creer en esas promesas y en esa autoridad que Dios nos ha dado, nos ha delegado a nosotros. Cuando Jesús oyó el razonamiento de este militar, de este oficial, entonces Él dijo, admirado, no he hallado fe en Israel como la fe de este hombre. Quedó admirado. Y entonces el Señor dijo la palabra. Y a ese instante en que el Señor dijo la palabra de autoridad, el siervo del centurión fue completamente sanado. Nosotros podemos entonces tener la misma actitud de este centurión. Tenemos que creer. Aquí está la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es poderosa. Es como martillo que quebranta la piedra. Es como fuego que purifica. Es como agua que refresca y da vida. Esta es la palabra autoritativa de Dios. Debemos de someternos a ella. Y si la palabra de Dios dice que Él es el que perdona nuestros pecados, sana todas nuestras dolencias, que la palabra de Dios y Dios mismo es el que nos corona de favores y de misericordia y guarda y protege nuestra vida, es la palabra de autoridad, la palabra de verdad que debemos de creerla. Esta palabra, cuando tenemos fe en ella, esta palabra es poderosa, se desata el poder de Dios. Solo di la palabra, solo manda que mi siervo sea sano y será sano. Esto está escrito aquí para que aprendamos que la fe se basa en el poder y la autoridad de Dios. Dios es todopoderoso y Cristo ha recibido de parte del Padre toda autoridad en el cielo. Los ángeles se sujetan a la voluntad de Cristo. Los que están aquí en la tierra están bajo la potestad de Cristo. Los que están bajo la tierra, que ya murieron, están bajo la potestad de Cristo. Cristo ejerce todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí está su palabra de autoridad. Creámosla, pronunciémosla, mandémosla. En mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús. Por la palabra de Jesús, los demonios tienen que salir y las enfermedades tienen que huir. Así que basemos nuestra confianza y fe en Cristo enfocando sobre su autoridad. Eso es lo que hizo el centurión y recibió alabanza de Jesús cuando el Señor dijo: no he hallado tanta fe entre los hijos de Israel como la fe de este centurión. Y el centurión no era israelita. Aprendamos de este israelita, porque la fe se fundamenta en la autoridad de Cristo. Confíe en el Señor y Dios le bendiga. Crezca en la fe y el Señor desatará su poder sobre usted, sobre su familia. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.